Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La suegra arrastró 3 bolsas con sus trastos. Voy a vivir en su habitación. El esposo asintió. Yo, en silencio, empecé a hacer la maleta. ¿Asustada? Bien, lárgate, relinchó la suegra, pero al ver que yo estaba empacando las cosas de mi marido, aulló. Espera, ¿qué estás? Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva y fascinante historia. Que la disfruten. Elena se despertó con el sonido del despertador y se estiró, tratando de no despertar a Carlos. Él había estado dando vueltas toda la noche. En la fábrica había un caos. Turnos de 12 horas. Llegaba a casa exprimido como un limón. Ella se deslizó con cuidado fuera de la cama, fue a la cocina y encendió la cafetera. Su apartamento de una sola habitación, en el cuarto piso de un viejo edificio de 9 plantas, era pequeño, pero acogedor. 28 metros cuadrados, de los cuales buena parte ocupaba la habitación con una cama grande, un armario viejo y un televisor sobre una mesita. La cocina era diminuta, unos 6 metros como mucho, pero la ventana daba al patio, y por las mañanas el sol se asomaba por allí. Elena trabajaba como enfermera en la clínica distrital. El horario era variable, a veces de 8 a 3, a veces de 2 a 8, pero ella no se quejaba. El salario no era gran cosa, claro, unos $350 después de los descuentos, pero al menos era estable. Carlos ganaba un poco más, 450 y a veces 500 y tomaba turnos extra. Juntos lograban arreglárselas. El alquiler se llevaba $250 al mes. Pagaban a medias, 125 cada uno, era lo justo. Los servicios costaban unos $60 más, la comida, el transporte, pequeñas cosas, y para fin de mes ya estaban sin un centavo. Ahorrar era difícil, lograban guardar apenas unos $25 y soñaban con juntar el pago inicial para una hipoteca. Querían su propio hogar, aunque fuera pequeño, aunque quedara en las afueras, pero que fuera suyo. Carlos salió de la habitación, bostezando y frotándose la cara con las manos. Su cabello oscuro estaba despeinado, los ojos aún somnolientos. Buenos días, murmuró y le dio un beso en la mejilla a Elena. Buenos, sonrió ella. ¿Quieres café? Ajá. ¿Y qué hay de desayuno? Arepas con huevos. Rápido y efectivo. Él asintió y se sentó a la mesa, estirándose. Elena sacó las arepas ya hechas, quebró los huevos en la sartén, cortó aguacate. Una mañana común, había cientos como esa. Comieron en silencio, luego Carlos fue a la ducha y Elena lavó rápido los platos antes de comenzar a alistarse para el trabajo. En la clínica el día estuvo agitado. La fila de pacientes no terminaba nunca. Uno con presión alta, otra con resfriado, un tercero con una orden para análisis. Elena sonreía, explicaba, calmaba, ponía inyecciones, tomaba la temperatura, llenaba fichas. Al final del turno le dolían los pies y la cabeza le retumbaba del cansancio. Al volver a casa, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y dejarse caer en el sofá. Carlos llegó después, alrededor de las 8 de la noche. Tenía el rostro gris, ojeras marcadas. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó Elena, levantándose para recibirlo. Bien, dejó la chaqueta sobre el respaldo de la silla. Estoy muerto. ¿Y tú? Tampoco nada especial. Te caliento la cena. Comieron arroz con frijoles y pollo, que Elena había preparado la noche anterior. Carlos comió con hambre, sin levantar la vista, y luego se recostó en la silla y suspiró. Oye, ¿recuerdas que queríamos irnos de vacaciones? Dijo de pronto. A la costa, a Cartagena o algún otro lugar. Elena sonrió con ironía. Recuerdo. Solo que no hay dinero. Sí, ya sé, pero soñar se puede. Claro que se puede. Ella estiró la mano por encima de la mesa y colocó su mano sobre la de él. Vamos a ahorrar, seguro que sí, quizá para el próximo verano. Él asintió, pero en sus ojos apareció algo triste. Elena lo entendía. Él estaba cansado de esa carrera infinita por el dinero, del alquiler, de no tener un lugar propio. A ella misma a veces le daban ganas de dejarlo todo y marcharse a algún sitio donde nadie le cobrara por un techo. Pero por la noche se sentaban juntos en la cocina, tomaban café con galletas, y Elena pensaba que no estaba tan mal. Tenían trabajo, un techo, aunque alquilado, y alguien a quien amar. Se podía vivir así. La verdad es que a veces Marta irrumpía en su vida.
La suegra de Elena vivía en un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, en el barrio que todos llamaban el Centro Viejo. Llegar hasta allí tomaba unos 40 minutos en autobús si no había tráfico. Marta vivía sola, había enterrado a su esposo hacía unos 15 años. No tenía más hijos aparte de Carlos. Su pensión era pequeña, unos $220, pero le alcanzaba. El apartamento, aunque viejo, era suyo. Los servicios costaban poco. Carlos visitaba a su madre cada 2 o 3 semanas. A veces Elena iba con él, a veces no. La relación entre Elena y Marta era, por decirlo suavemente, tensa. La suegra no había aprobado a su nuera desde el principio, que si Elena era demasiado flaca, demasiado pálida, demasiado joven, siempre encontraba un motivo para criticar. Carlos, has adelgazado, empezaba Marta cada vez que su hijo cruzaba el umbral. ¿Es que ella no te da de comer? Mamá, todo está bien, respondía Carlos. Tienes las mejillas hundidas. Seguro que se alimentan solo de sándwiches. Elena guardaba silencio. Discutir era inútil. Marta seguía siempre con lo suyo, y cualquier objeción la tomaba como una insolencia. Mejor era simplemente aguantar, esperar a que la visita terminara y volver a casa. A la suegra le encantaba hacer observaciones sobre la casa. Si ellos iban a visitarla, siempre encontraba una motita de polvo en un estante o una manchita en el espejo. Mira, decía señalando con el dedo, aquí hay suciedad. ¿Cuándo limpiaste por última vez? La semana pasada, respondía Elena con calma. ¿Y de qué sirve? Hay que hacerlo todos los días. Yo, a tu edad, fregaba el suelo cada mañana, limpiaba el polvo, lavaba las ventanas. Pero ustedes, los jóvenes, son todos unos vagos. Carlos fruncía el ceño, pero no decía nada. Elena apretaba los puños bajo la mesa y seguía en silencio. Había comprendido hacía tiempo que la suegra disfrutaba pudiendo mandar, criticar y reafirmarse a costa de la nuera. Necesitaba audiencia, y Elena intentaba no darle motivos para armar un escándalo. Una vez Marta fue a visitarlos. Había sido hace unos meses, a principios de la primavera. Llamó antes, avisando que quería ver a su hijo. Carlos se alegró, y Elena se tensó. Sabía que la visita de la suegra era una prueba. Marta llegó con 2 bolsas de comida. En una había frascos con pimientos y verduras en escabeche, en la otra, panes caseros, empanadas de carne. Aquí tienen unos regalitos, anunció al entrar en la habitación. Seguro que ustedes no cocinan nada. Gracias, mamá. Carlos tomó las bolsas y las llevó a la cocina. Marta miró alrededor, y Elena entendió por su expresión que estaba a punto de empezar. ¡Ay! Aquí tienen polvo en el armario, pasó el dedo por la repisa superior. Elena, ¿es que no limpias? Sí limpio, respondió Elena conteniendo la irritación. Solo que esta semana no tuve tiempo de llegar a todo. No tuviste tiempo, repitió Marta con burla. ¿Y qué? Tienes más trabajo que los demás. Hay que hacerse el tiempo. Carlos salió de la cocina y su madre enseguida se dirigió a él. Carlos, ¿otra vez adelgazaste? Ella no te da nada de comer. Mamá, por favor, intentó sonreír él. Estoy bien, como bien. No lo parece. Te traje empanadas, come aunque sea comida casera. Elena se fue a la cocina para no escuchar aquella conversación. Puso la cafetera, sacó las tazas, acomodó las empanadas en un plato. Le temblaban un poco las manos de la irritación contenida. La suegra se quedó unas 3 horas. Tomó café, habló de sus vecinas, se quejó de la salud, de los precios, del transporte. Carlos asentía, la acompañaba con palabras, intentaba consolarla. Elena guardaba silencio, diciendo solo frases de compromiso de vez en cuando. Cuando Marta por fin se marchó, Elena soltó un suspiro de alivio. Después de despedir a la suegra, volvió a la habitación y encontró a Carlos sentado en el sofá con expresión pensativa. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, nada, se frotó la cara con las manos. Es solo que mamá vive sola, está aburrida, por eso viene. Lo entiendo, Elena se sentó a su lado, pero siempre encuentra algo para criticar. Así es ella, Carlos se encogió de hombros. No le hagas caso. Elena quiso decir que era difícil no hacer caso cuando te critican constantemente, pero se contuvo. No quería pelear por culpa de la suegra. Además, Marta siempre se iba y podían volver a respirar tranquilos. Lo importante era que vivía aparte. Pasaron unas semanas más. La vida siguió su curso. Trabajo, casa,
salidas esporádicas al cine o a pasear. Elena y Carlos soñaban con su propio departamento, contaban el dinero, planificaban cuánto más tendrían que ahorrar. A veces hablaban de a qué barrio mudarse, cuánto costaría la hipoteca. Si ahorramos $60 al mes, en un año juntaremos 720, calculaba Elena. Es poco para el pago inicial, claro, pero algo es algo. Ajá, Carlos asentía. Tal vez encuentre algún trabajo extra. Los fines de semana, por ejemplo. Ya trabajas demasiado. Ella lo miró con preocupación. No tienes que agotarte. Pues, ¿de qué otra forma? El dinero no llega solo. Elena suspiraba. Entendía que él tenía razón, pero verla agotarse así le resultaba duro. Sin embargo, no había muchas opciones. Alquilar era caro, ahorrar difícil, vivir a lo grande imposible. La historia común de miles de familias jóvenes. Una tarde, mientras Elena lavaba los platos después de la cena y Carlos veía la televisión en la habitación, sonó su teléfono. Él contestó, y por el tono Elena entendió que era Marta. «Hola, mamá», dijo. «¿Cómo estás?» Elena no escuchaba lo que la suegra respondía, pero Carlos guardó silencio un buen rato y luego dijo, vacilante. «Bueno, no sé, mamá. Hay que pensarlo». Otra pausa. «Sí, entiendo, pero aquí estamos ya sabes apretados». Elena se secó las manos con la toalla y agudizó el oído. Algo en la voz de su marido la inquietó. Él hablaba con cuidado, eligiendo las palabras, pero en su tono había confusión. «Está bien, mamá, mañana hablamos otra vez», dijo por fin. «Sí, claro. Besos. Chao». Colgó y se quedó callado. Elena salió de la cocina y lo miró con pregunta en los ojos. «¿Qué pasó?» Llamó mamá, se rascó la cabeza. «Dice que los vecinos de abajo hacen ruido, no la dejan dormir, que está sola, que se siente mal». Y, nada, desvió la mirada. Solo está molesta. Elena conocía a Carlos lo suficiente para saber que ocultaba algo, pero no insistió. Si era algo serio, él mismo lo diría. 2 días después Marta volvió a llamar. Esta vez Carlos hablaba con ella en la cocina y Elena, sentada en la habitación, alcanzó a oír fragmentos. «Mamá, pero es un paso importante». No digo que no quiera, pero tenemos que hablarlo». Elena frunció el ceño. ¿De qué hablaban? Carlos salió de la cocina con el rostro tenso. «Elena, tenemos que hablar», dijo, sentándose a su lado en el sofá. «Te escucho». Ella dejó el teléfono a un lado. «Mamá quiere venirse a vivir con nosotros», soltó de golpe, y enseguida añadió, temporalmente, claro, medio año, quizá un año. Elena sintió como algo frío le recorría el cuerpo. «¿Cómo que venirse a vivir con nosotros?» «Eso», él frotó sus manos nerviosamente. «Quiere alquilar su piso. Dice que ya encontró inquilinos, que están dispuestos a pagar $380 al mes. Así podrá ahorrar, descansar, ir a un balneario, renovarse el guardarropa, y luego vuelve a su casa». Elena guardó silencio, procesando lo dicho. ¿Venirse con ellos? ¿A su apartamento de una habitación? ¿Dónde exactamente pensaba instalarse su suegra? «Carlos, tenemos un estudio», dijo despacio. «¿Dónde va a vivir?» «Bueno, mamá dice que no es exigente», él evitaba mirarla, «que puede quedarse en nuestra habitación, y nosotros, pues en la cocina, que allí hay un sofá». Elena lo miró fijamente. «¿Cómo que en la cocina? ¿Nosotros dos durmiendo en la cocina y tu mamá en nuestra habitación?» «Pero es temporal», intentó sonreír. «Solo 6 meses». «6 meses», repitió Elena. 6 meses durmiendo al lado del refrigerador y tu madre en nuestra cama». «Elena, no exageres», Carlos frunció el ceño. «El sofá de la cocina está bien, podemos arreglarnos». «No estoy exagerando», dijo Elena con frialdad. «Solo intento entender cómo pudiste siquiera considerar esto». «No lo acepté», estalló él. «Dije que había que hablarlo». ¿Hablarlo? Ella se levantó y caminó por la habitación. «Carlos, ¿te das cuenta de que si tu madre se muda aquí, nuestra vida será un infierno? Va a controlar cada paso, va a meterse con consejos, a criticarme por cualquier detalle». «Bueno, quizá no sea tan terrible», murmuró él. «Lo es», sentenció Elena. «Muy terrible. No quiero vivir bajo el mismo techo que tu madre». «Pero es su propia madre», él la miró suplicante. «No puedo simplemente decirle que no». «Puedes», Elena cruzó los brazos. «Solo dile que no hay espacio, que nos incomoda, que no estamos preparados».
Carlos guardó silencio. Su rostro mostraba claramente que sufría, dividido entre su esposa y su madre. Elena conocía esa mirada. Siempre reaccionaba así cuando se trataba de Marta, un niño eterno incapaz de decirle no a su mamá. Lo pensaré, murmuró al fin. Voy a hablar con ella otra vez. Bien. Elena se dio vuelta y se fue al baño. Permaneció un largo rato bajo la ducha caliente, intentando calmarse. Su cabeza hervía. ¿De verdad Carlos podía aceptar algo así? ¿No entendía que eso destruiría su vida? Ya apenas lograban llegar a fin de mes, y ahora un tercero y justamente Marta. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Carlos estaba sombrío, evitaba hablar del tema. Elena también callaba, aunque por dentro ardía. Esperaba que él recapacitara y rechazara la idea, pero esperaba en vano. Una noche habló de nuevo con Marta por teléfono durante un buen rato. Elena escuchaba su voz, baja y culpable. Cuando terminó, ella preguntó: ¿Y bien? Mamá está muy dolida, no la miró. Dice que la estoy abandonando, que no tiene a dónde ir. Tiene su propio apartamento, recordó Elena. Pero quiere alquilarlo, se encogió de hombros, impotente, para ahorrar dinero. Carlos, ¿entiendes que nosotros pagamos este apartamento? El enojo subió por dentro de Elena. Si yo no acepto vivir con tu madre, simplemente me voy, y tendrás que pagar los $250 tú solo. ¿Puedes hacerlo? Él palideció. Tú no harías eso. Lo haría, dijo Elena con firmeza. Si eliges a tu madre, me voy. Carlos quedó en silencio. Luego susurró: no puedo decirle que no. Es mi mamá. Elena comprendió que discutir era inútil. Él ya había tomado una decisión, o mejor dicho, había permitido que su madre la tomara por él. Se dio vuelta y se fue a la habitación. El pecho le latía fuerte, los ojos le ardían, pero no pensaba llorar. Una semana después Marta llamó para anunciar que llegaría pasado mañana. Carlos le dio la noticia a Elena durante la cena. Ella asintió, terminó los tamales y se levantó sin decir palabra. Elena, hablemos, por favor, pidió él. ¿De qué? Ella se giró. Ya lo decidiste. No lo decidí. Es solo que bueno, ella ya arregló con los inquilinos. Se mudan en 3 días. No tiene dónde quedarse. Que alquile una habitación, propuso Elena. Va a recibir $380 al mes del alquiler. Ella quiere ahorrar. Carlos bajó la cabeza. Elena no respondió. Fue al baño y se quedó largo rato frente al espejo. Su rostro cansado, ojeras oscuras, labios tensos. No se reconocía. Pasado mañana llegaría Marta, y entonces su vida tranquila, aunque pequeña, terminaría. Elena lo sabía con absoluta claridad, pero aún no sabía qué haría. No sabía si tendría fuerzas para irse, o si se quedaría y soportaría, como siempre. Esa noche no pudo dormir. Miraba la oscuridad, escuchando la respiración inquieta de Carlos. Él se movía, murmuraba algo. Elena cerró los ojos y pensó que mañana todo cambiaría. Y tenía razón. Marta llegó el martes, cerca del mediodía. Elena estaba en el trabajo cuando Carlos le escribió: mamá ya salió, llega en 1 hora. Ella leyó el mensaje en el pasillo de la clínica y sintió como el estómago se le cerraba en un nudo. El turno terminó a las 3, y Elena no tuvo prisa por volver a casa. Pasó por la tienda, compró tortillas y leche, y se quedó un rato mirando pan dulce en la vitrina. Aplazaba el retorno, aún sabiendo que era inútil. Igual tendría que ir. Cuando abrió la puerta del apartamento, lo primero que vio fueron 3 enormes bolsos en la entrada. Negros, deportivos, repletos. Uno junto al perchero, otro en medio del pasillo, el tercero en la puerta del cuarto. Elena se quedó inmóvil mirándolos, entendiendo que aquello no era una visita temporal, sino una invasión. Desde la habitación se oyó la voz de Marta. «Carlos, ¿las sábanas están limpias? Estoy acostumbrada a dormir con ropa de cama fresca». «Sí, mamá, todo limpio», respondió Carlos. Elena se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y pasó a la habitación. La suegra estaba de pie junto al armario, examinando las baldas con mirada crítica. Llevaba un traje azul oscuro, el cabello en un corte bob perfectamente peinado, los labios pintados de rosa claro. Marta parecía más una invitada a una recepción elegante que alguien que venía a casa de su hijo. «Ah, Elena». Se giró y la recorrió con una mirada evaluadora. «Por fin llegaste. Carlos ya me enseñó todo, pero aún no he acomodado mis cosas.
¿Dónde van a dejarme espacio en el armario? Hola, Marta, dijo Elena con voz neutra. Sí, sí, hola, la suegra agitó la mano. Entonces, ¿qué pasa con el armario? Elena miró a su esposo. Carlos estaba junto a la ventana, evitando sus ojos. Tenía los hombros tensos y las manos en los bolsillos. No hemos vaciado nada, dijo Elena. ¿Cómo que no han vaciado nada? Marta frunció el ceño. Necesito poner mis cosas en alguna parte. No voy a vivir con las maletas como una pordiosera. Pues habrá que pensar algo. Elena pasó junto a ella hacia el armario y sacó su ropa de estar por casa. Voy a cambiarme y luego veo. Se fue al baño, cerró la puerta y apoyó las manos en el lavabo, mirando su reflejo. Su cara estaba pálida, los labios apretados, los ojos encendidos. Tranquila, se dijo. Tranquila, no pierdas el control. Cuando volvió, Marta ya estaba sentada en la cama hojeando una revista y Carlos sacaba perchas con ropa de una de las bolsas. Elena, ¿puedes liberar la balda de arriba? Le pidió él. Mamá colgará ahí sus blusas. Está bien. Elena se acercó al armario y empezó a mover su ropa a la balda inferior. Marta la observaba, golpeando la revista con las uñas. Sabes, Elena, yo no vengo a estorbar, dijo de pronto. Soy una persona tranquila, discreta. Viviré aquí como una ratita, ni cuenta se darán. Elena no respondió. Carlos miró a su madre con gratitud. Claro, mamá, lo entendemos. Muy bien, asintió Marta. ¿Y ya se acomodaron en la cocina? ¿El sofá sí se abre? Sí, se abre, Carlos asintió. Lo revisamos, todo bien. Elena sintió como una ola de frío la recorría. ¿Todo bien? ¿Dormir en la cocina mientras su suegra ocupaba su habitación era todo bien? Voy a preparar la cena, dijo, y salió de la habitación. En la cocina sacó el pollo que había comprado el día anterior y empezó a cortarlo. El cuchillo golpeaba la tabla, sus manos se movían solas, y los pensamientos giraban sin parar, cada uno más venenoso que el anterior. Él ni siquiera me preguntó. Simplemente aceptó. Simplemente asintió cuando su madre dijo que viviría en nuestra habitación. ¿Y yo qué? ¿Tengo que resignarme? Carlos apareció unos 20 minutos después. Elena, ¿estás bien? Perfectamente, no se volvió. Mira, sé que es incómodo, pero... ¿Incómodo? Giró hacia él y Carlos se detuvo al ver su expresión. Carlos, no es incómodo, es insoportable. Bueno, aguanta un poco, intentó sonreír. Son solo 6 meses, ¿sí? 6 meses, repitió ella. ¿Sabes lo que significa? Que vamos a dormir en ese sofá miserable mientras tu madre duerme en nuestra cama. Quizá podamos comprar un colchón inflable, propuso él. O se nos ocurrirá algo. Elena lo miró y entendió que él no lo comprendía. Para él era solo una molestia temporal. Para ella, era el derrumbe total de su pequeño mundo. Ve con tu mamá, dijo, agotada. La cena estará en media hora. Él se quedó un instante más, luego asintió y se fue. Elena volvió al pollo. Le temblaban las manos y por poco se cortó varias veces. Cenaron los tres en la pequeña mesa de la cocina. Marta se sentó en la única silla con respaldo acolchado, Carlos y Elena en los taburetes. La suegra examinó con ojo crítico el plato de pollo frito con arroz. ¿Y no hiciste ensalada?, preguntó. No, respondió Elena con brusquedad. Qué lástima, Marta suspiró. Yo estoy acostumbrada a que la mesa tenga variedad. Pero bueno, el primer día puedo perdonarlo. Tomó un trozo de pollo, lo probó y frunció el ceño. Está seco. Tendrías que haberlo cocinado en crema, así estaría más jugoso. Carlos se apresuró a intervenir. Mamá, está rico, de verdad. Si a ti te gusta, Marta se encogió de hombros. Yo solo doy un consejo. Elena es joven, todavía está aprendiendo a cocinar. Elena masticaba el pollo en silencio. Miraba su plato y contaba hasta 10 para no estallar. Marta continuó. Por cierto, Carlos, pensé que quizá mañana podrías llevarme a mi piso. Tengo que recoger algunas cosas más. Y ver a los inquilinos, se mudan pasado mañana. Claro, mamá, asintió él. ¿A qué hora te viene bien? A eso de las 10, dijo, tomando un sorbo de café. ¿Mañana no trabajas? Sí, pero entro recién a las 2, Carlos miró a Elena. Elena, ¿tú trabajas mañana? De 8 a 3, respondió ella. Perfecto, dijo Marta. Así, mientras tú estás en el trabajo, Carlos y yo iremos.
Y por la noche nos sentamos los tres a conversar. Elena asintió. No quería hablar. No quería sentarse. No quería nada. Terminó de comer, levantó la mesa y empezó a lavar los platos. Marta se fue a la habitación. Carlos se quedó en la cocina. Elena, no te enojes, por favor, dijo en voz baja. No estoy enojada, frotó un plato con la esponja. Solo estoy cansada. Lo sé, él se acercó para abrazarla, pero ella se apartó. Carlos, no. Él se detuvo, luego se dio vuelta y salió. Elena terminó los platos, limpió la mesa, y luego preparó el sofá para dormir. Era estrecho, unos 120 centímetros de ancho. Apenas cabrían los dos. Cuando terminó, en la habitación apagaron la luz. Marta se había acostado. Carlos salió a la cocina en pantalones de dormir y camiseta. Mamá ya duerme, susurró. Está cansada del viaje. Ya veo. Elena se desvistió y se acostó en el sofá. Carlos se acomodó a su lado. El sofá crujió. Está estrecho, murmuró él. Ella se giró de espaldas. Él guardó silencio y luego la abrazó suavemente por la cintura. Elena, sé que esto es difícil, pero será solo por un tiempo. Mamá juntará dinero y se irá. ¿Tú crees eso? No se giró. Claro, él apoyó la frente en su nuca. Ella misma lo dijo. Elena no respondió. No lo creía. No creía que Marta se marchara de buena gana. Demasiado cómoda estaba, alquilaba su piso por $380, vivía gratis con ellos, comida hecha, cero gastos. ¿Para qué volver? Cerró los ojos intentando dormir, pero no pudo. El sofá era incómodo, los muelles se clavaban, el refrigerador zumbaba sin parar. Carlos se movía inquieto. La habitación estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj. Por la mañana Elena despertó hecha trizas. La espalda le dolía, el cuello rígido, la cabeza pesada. Se levantó, se lavó, se vistió y salió sin mirar a la suegra. No quería verla, no quería oírla. El día en la clínica fue eterno. Pacientes sin parar, quejas, exigencias. Elena sonreía, asentía, hacía su trabajo, pero la mente estaba lejos. Pensaba en volver a casa y encontrar otra vez a Marta. Otra vez críticas, comentarios, la presencia constante de una persona ajena en el pequeño mundo que compartía con Carlos. Al terminar el turno, otra vez no se apresuró a volver. Entró a la farmacia por unas vitaminas, luego se sentó en un banco cerca de la parada del bus. Miró los autos, la gente que iba y venía. Les envidió. Ellos tenían un hogar donde descansar. Ella no. Llegó a casa cerca de las 7. Carlos abrió la puerta. Hola, se veía agotado. ¿Cómo estuvo el día? Normal, pasó de largo hacia la cocina. Marta estaba sentada a la mesa tomando café. Frente a ella había un cuaderno abierto, lleno de anotaciones diminutas. Ah, Elena, ya llegaste, levantó la vista. Estoy haciendo una lista de lo que hay que comprar. Se les acabó la leche, las tortillas están duras y el azúcar casi no queda. Lo compro mañana, Elena colgó la chaqueta. Mejor hoy, Marta golpeó el cuaderno con la pluma. No vaya a ser que mañana otra vez se te olvide. No se me va a olvidar, respondió Elena con frialdad. Como quieras, la suegra se encogió de hombros. Yo solo digo, por cierto, ¿vas a hacer la cena? Sí. Entonces prepara algo ligero. Marta se frotó el vientre. No tengo bien el estómago. El pollo de ayer estaba un poco pesado. Elena no respondió. Sacó unas salchichas del refrigerador y empezó a pelar patatas. Sus manos se movían solas mientras su cabeza hervía. ¿Cuánto más seguiría esto? ¿Medio año? ¿Un año? ¿2? Ella no se iría. Nunca. Se había instalado como en su propia casa. Y ellos, Elena y Carlos, se habían convertido en sirvientes. Por la noche, cuando Marta volvió a acostarse en la habitación, Elena y Carlos se quedaron en la cocina. Él, en el sofá con el portátil, ella, lavando los platos. Hoy fuimos al piso de mamá, dijo él sin apartar la vista de la pantalla. Recogimos un par de bolsas más y conocimos a los inquilinos. Una pareja joven, parece gente decente. Bien, Elena se secó las manos. Se mudan mañana, continuó Carlos. Mamá ya recibió la primera mensualidad, $380. Dice que los va a guardar en el banco. Perfecto, respondió Elena sin emoción. Carlos por fin levantó la vista. Elena, ya deja de estar así. Entiendo que es incómodo, pero queda muy poco por aguantar. ¿Poco?
Ella soltó una risa amarga. ¿Medio año te parece poco? Comparado con toda la vida, sí, intentó bromear. Elena no sonrió. Se sentó frente a él y lo miró a los ojos. Carlos, dime la verdad. ¿De verdad crees que tu madre se irá en 6 meses? Él parpadeó. Claro, ella lo dijo. Dijo muchas cosas. Elena cruzó los brazos. Pero piensa, ¿por qué volvería a su piso si aquí está mejor? Cobra $380, vive gratis, la alimentamos, le limpiamos. ¿Por qué renunciaría a eso? Carlos frunció el ceño. Pero lo prometió. Las promesas no significan nada, lo interrumpió Elena. Va a inventar una razón para quedarse, que aún no ha ahorrado lo suficiente, que los inquilinos renovaron contrato, lo que sea, y nosotros seguiremos durmiendo en esta cocina. No será así, negó Carlos. No lo permitiré. Si quiere quedarse más tiempo, se lo diré. Elena lo miró sin decir nada. No le creía. No había sido capaz de decirle que no ahora, menos lo haría después. Los días siguientes pasaron en una rutina sofocante. Elena madrugaba, se iba a trabajar, volvía agotada, cocinaba, lavaba platos y dormía mal en el sofá. Marta se adueñó completamente de la habitación, colocó sus cosas, colgó una foto de su difunto esposo, se comportaba como la dueña de la casa. Decía que cocinar, como limpiar, que comprar. Elena, tienen moho en la esquina del baño, dijo una mañana. Hay que limpiarlo con cloro. Lo haré, respondió Elena poniéndose la chaqueta. Y los trapos del piso hay que cambiarlos, siguió Marta. Estos están sucios, solo esparcen mugre. Bien. Y además, Marta la miró con severidad. Ayer dejaste una sartén sucia en la cocina. Eso no es higiénico. Elena apretó los puños. Se me olvidó lavarla. Perdón. Pues sí, lo olvidaste, Marta negó con la cabeza. Hay que ser más cuidadosa. Carlos, ¿me oyes? Dile a tu esposa que mantenga el orden. Carlos, que estaba afeitándose frente al espejo, asintió incómodo. Elena, por favor, trata de hacerlo, ¿sí? Elena salió del apartamento sin despedirse. En el rellano se detuvo y respiró hondo. Le temblaban las manos, tenía un nudo en la garganta. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. ¿Cuánto más voy a soportar esto? Pasó una semana, luego otra. Marta se afianzaba cada vez más en sus vidas. Decidió que los lunes había que lavar la ropa, los miércoles fregar el piso y los viernes hacer limpieza general. Hacía listas de compras, revisaba que todo estuviera comprado, contaba el dinero que Elena gastaba en comida. ¿Por qué los tomates están tan caros?, preguntó revisando el recibo. Podías haberlos comprado más baratos. Eran los más baratos, respondió Elena, agotada. No lo parecen, Marta negó con la cabeza. En la tienda de la central están más baratos. Hay que ir allí. A la central hay media hora caminando, dijo Elena. ¿Y qué? Se ahorra. Elena no respondió. Sabía que discutir no servía de nada. Marta siempre encontraba algo que criticar. Una tarde Elena preparaba sancocho. Marta estaba a su lado observándola. Estás cortando la zanahoria mal, dijo. Debe ser en tiras, no en cubos. A mí me resulta más cómodo así. Elena siguió cortando. Pero en tiras es lo correcto, insistió Marta. Yo lo he hecho así toda la vida. Yo lo hago a mi manera. A tu manera, bufó Marta. Luego te queda el caldo insípido y te extrañas. Elena dejó el cuchillo y la miró. Marta, si no le gusta como cocino, puede cocinar usted. La suegra abrió los ojos de par en par. ¿Cómo me hablas así? Soy mayor que tú. Lo siento, Elena tomó el cuchillo de nuevo. Pero necesito cocinar tranquila. Carlos, gritó Marta. Ven aquí. Carlos llegó corriendo. ¿Qué pasa? Tu esposa me faltó al respeto, Marta señaló a Elena. Le hago una observación y me contesta insolente. Elena, ¿por qué? Carlos la miró con culpa. Mamá solo quiere ayudar. Ayuda todos los días, dijo Elena sin levantar la vista. En todo. ¿Y qué? Marta cruzó los brazos. Yo tengo experiencia, sé cómo se hacen las cosas. ¿Y tú, Elena, eres demasiado orgullosa? ¿No quieres aprender? Elena guardó silencio. Cortaba la zanahoria en cubitos, pequeños y precisos. Sus manos se movían solas. En su cabeza solo sonaba una pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto más voy a soportar? Carlos miró a su madre, luego a Elena, y murmuró. Mamá, ya está, vamos. Deja que Elena cocine.
Vamos, Marta salió de la cocina soltando un suspiro exagerado. Carlos se quedó un momento. Elena, discúlpate aunque sea, pidió en voz baja. ¿Por qué? Lo miró. ¿Le hablaste mal? No le hablé mal, respondió ella con calma. Solo le pedí que no me molestara. Carlos suspiró y se fue. Elena terminó el sancocho, sirvió los platos y llamó a todos a la mesa. Cenaron en un silencio tenso. Marta no decía una palabra, Carlos intentaba mantener la conversación vivo, Elena comía mirando su plato. Después de cenar, la suegra anunció: yo no quiero discutir, pero Elena debe aprender a respetar a los mayores. Mamá, basta ya. Carlos se frotó la cara. No pasa nada, solo estamos cansados. No, no basta, Marta negó con la cabeza. Veo que ella no me respeta. Y la verdad empiezo a pensar que fue un error venir aquí. Tal vez debería volver a mi apartamento. Elena se quedó inmóvil, rogando mentalmente: sí, vuelve, por favor, vuelve. Pero Carlos, sobresaltado, dijo: mamá, ¿cómo dices eso? Claro que no. Estamos felices de tenerte aquí, ¿verdad, Elena? Elena asintió lentamente. Claro. ¿Ves? Carlos suspiró, aliviado. Todo está bien. Solo necesitamos acostumbrarnos los unos a los otros. Marta se suavizó. Bueno, le dio una palmada en la mano. Yo soy comprensiva, pero Elena tiene que ser más amable. Lo intentaré, dijo Elena, levantándose para recoger los platos. Aquella noche no pudo dormir. Estaba acostada en el sofá estrecho, escuchando cómo Carlos respiraba a su lado, y pensaba en que ya no podía más, en que se ahogaba en ese apartamento donde no había un segundo de paz ni un centímetro de espacio propio, en que Marta nunca se iría, y Carlos nunca tendría el valor de pedirle que se fuera. ¿Qué hago?, se preguntaba, pero no encontraba respuesta. A la mañana siguiente despertó con voces provenientes de la habitación. Marta hablaba por teléfono, contenta, animada. Sí, Rosa, ahora vivo con mi hijo, decía. ¿Te imaginas? Alquilé mi piso por $380. Estoy ahorrando, pronto podré pagarme un viajecito a Baños. Aquí, claro, es un poco estrecho, pero no importa, puedo aguantar. Carlos me quiere, me cuida. Y la nuera, bueno ya sabes, es joven, tonta todavía, pero yo la voy a educar. Elena se quedó helada. ¿Educar? Se vistió en silencio y salió sin desayunar. Bajó al patio y se sentó en un banco. Era temprano, el sol apenas salía, el aire estaba fresco. Elena miraba los edificios y pensaba en que su vida se había vuelto una pesadilla, que su hogar ya no era hogar. Dormía en la cocina, comía bajo la mirada crítica de Marta, lavaba los platos recibiendo reproches. Su esposo no la apoyaba, solo le pedía que aguantara. ¿Cuánto?, se preguntó otra vez. ¿Cuánto más voy a soportar? Y de pronto entendió, no iba a soportar más. Sacó el teléfono y escribió a una compañera de la clínica. Oye, ¿no sabes dónde se puede alquilar una habitación barata? Lo necesito urgente. La amiga respondió 10 minutos después. ¿Qué pasó? Luego te cuento. Solo ayúdame, por favor. Vale, voy a preguntar. Elena guardó el teléfono y respiró hondo. No sabía qué pasaría después. No sabía si tendría suficiente dinero para una habitación, ni cómo reaccionaría Carlos. Pero sabía algo con absoluta certeza: no podía quedarse allí. Si tenía que irse, se iría. Pasaron algunos días más. Días en los que Elena vivía en una especie de niebla, como si observara su vida desde fuera. Iba a trabajar, volvía, cocinaba, escuchaba en silencio las críticas de Marta, dormía mal. Y todo el tiempo pensaba: no puedo seguir así. Su amiga encontró varios anuncios de habitaciones. Elena anotó direcciones y números, pero aún no llamaba, no por miedo. Quería darle a Carlos una última oportunidad, que entendiera, que reaccionara, que hiciera algo. Pero Carlos no hacía nada. Llegaba cansado, cenaba, escuchaba a su madre hablar de vecinas y amigas, asentía, sonreía. A veces lanzaba a Elena una mirada culpable, pero no decía nada. Siempre guardaba silencio cuando Marta estaba involucrada. Mientras tanto, Marta se sentía cada vez más segura. Ya no pedía permiso, solo anunciaba sus decisiones. Reacomodó los muebles, colgó sus cortinas, decoró las estanterías con sus figuritas. La habitación dejó de ser la de Carlos y Elena, era ahora territorio de Marta.
He refrescado un poco el interior, anunció una tarde cuando Elena regresó del trabajo. Ven, mira. Elena entró y se quedó clavada en el umbral. La cama en otro lugar, el armario en la esquina, cortinas pesadas y marrones en vez de las suyas claras. Fotos de parientes de Carlos que ni conocía. Un florero de plástico sobre la mesa. ¿Qué te parece?, preguntó Marta, orgullosa. Más acogedor, ¿verdad? Muy acogedor, susurró Elena, y salió. Ella fue a la cocina, se sentó en el taburete y simplemente se quedó mirando la pared. Por dentro estaba vacía, ya no quedaba ni rabia, solo un cansancio sordo, pesado. Carlos volvió del trabajo tarde, cerca de las 10. Su madre ya dormía. Entró a la cocina, se sentó junto a Elena y trató de abrazarla, pero ella se apartó. «¿Elena, otra vez lo mismo?», suspiró. «Nada», respondió ella sin mirarlo. «Mamá dijo que te molestó lo de la habitación». Se rascó la nuca. «Pero solo quería que estuviera más bonito». «Claro», asintió Elena, «ella siempre quiere lo mejor». «Elena». «Carlos, estoy cansada», por fin lo miró. «Muy cansada. No hablemos de esto ahora». Él quiso decir algo, pero se contuvo. Asintió, se levantó y se fue a la ducha. Elena se quedó en la cocina. Desde la ventana se veía el cielo nocturno, unas pocas estrellas. Pensó en cómo antes ella y Carlos miraban las estrellas juntos, abrazados en un balcón que ya no tenían, soñando con un futuro que ahora parecía imposible. Al día siguiente era sábado. Elena no trabajaba, Carlos tampoco. Marta se levantó temprano y anunció que ese día harían limpieza general. «Carlos, tú lavarás las ventanas», ordenó. «Y Elena que limpie los pisos y quite el polvo. Yo superviso». «Mamá, ¿podemos dejarlo para otro día?», se atrevió a decir Carlos. «Queríamos ir al cine». «¿Al cine?», Marta alzó las manos. «¿Con la casa sucia?». «No, no. Primero se limpia, luego se divierten». Elena agarró el cubo y el trapo sin decir palabra. Carlos la miró, luego a su madre, y suspiró. «Está bien, limpiemos». Estuvieron limpiando hasta el mediodía. Marta lo seguía por la casa, señalando cada rincón mal barrido, cada marca en un vidrio, cada mota de polvo bajo el sofá. Elena fregaba el piso, limpiaba repisas, lavaba el baño. Le dolía la espalda, tenía las manos entumecidas, pero seguía, en silencio, mecánicamente, como un robot. Cuando acabaron, Marta miró la casa con satisfacción. «¿Ven? Así da gusto. Cuando todos colaboran, todo queda perfecto». Carlos se dejó caer en el sofá, agotado. Elena fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se observó en el espejo. Un rostro pálido, con ojeras, labios tensos. Un rostro que ya no reconocía. Volvió a la cocina. Carlos estaba sentado a la mesa. Marta le contaba algo sobre una vecina que cuidaba mal sus tomates. Elena pasó de largo, abrió el mueble bajo el fregadero y sacó una gran maleta negra. La misma con la que habían llegado a ese apartamento 2 años atrás. La puso en el suelo y la abrió. Comenzó a doblar camisas de Carlos y meterlas dentro. Luego sus vaqueros, sus suéteres, sus calcetines. Se movía rápido, precisa, sin pensarlo. Marta dejó de hablar y se giró. «Elena, ¿qué haces?». Elena no respondió. Metió los zapatos de Carlos, salió hacia la habitación. Marta y Carlos la siguieron con la mirada. Elena abrió el armario, sacó su chaqueta, sus vaqueros de repuesto, 2 camisas de Carlos. Volvió a la cocina y lo metió todo en la maleta. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó Marta, de pie. «¿Qué estás empacando?». «Cosas», respondió Elena con calma. «¿Qué cosas?», frunció el ceño. «Esas son las camisas de Carlos». «Sí, son de él». Elena fue al baño, tomó la rasuradora de Carlos, su cepillo de dientes, el desodorante, el gel de ducha, todo a la maleta. Marta la seguía con la mirada, pálida al principio, luego crispada. Finalmente soltó una carcajada. Una risa fuerte, dura, con un filo venenoso. «Ah, ya entendí», exclamó. «¿Te asustaste? Bien, vete. Aquí mando yo ahora. Así que recoge tus cosas rápido, y no olvides llevarte tus trapos». Elena cerró la maleta y se incorporó. Miró a Marta fijamente, sin rabia, sin miedo, sin temblor. «Estoy empacando las cosas de mi marido, Marta». Hizo una pausa. «Ya que esta es su casa ahora, nosotros 2 nos vamos, Carlos y yo». El silencio cayó como un ladrillo.
Marta se quedó con la boca abierta. Carlos seguía sentado, petrificado, con los ojos muy abiertos, mirando a Elena como si no pudiera entender lo que acababa de pasar. ¿Cómo que los dos? Alcanzó a decir por fin Marta. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió Elena con calma. Es mi esposo. Él vive donde vivo yo. Y yo me voy de aquí. Espera, ¿qué haces? Marta palideció. Carlos, dile algo. Ella no puede llevarte. Carlos se levantó lentamente de la mesa. Miraba a Elena como si la viera por primera vez. La boca entreabierta, las manos colgando sin fuerza. Elena, espera, hablemos. No hay nada que hablar. Ella levantó la maleta y la dejó junto a la puerta. Asentiste cuando tu madre dijo que viviría en nuestra habitación. Aceptaste. Perfecto. Pero yo no me quedo aquí. Y tú vienes conmigo. ¿Qué? Marta dio un paso hacia ella. ¿Estás loca? Yo soy su madre. Lo parí, lo crié. No puedes llevártelo. Sí puedo. Elena sacó de un armario su bolso deportivo y empezó a guardar sus cosas. Soy su esposa. Me voy. ¿Y él va conmigo o se queda contigo? Carlos. Aulló Marta. Dile algo. Soy tu madre. Mamá, espera. Él miró a su madre, luego a Elena, perdido. No voy a esperar nada. Marta golpeó el suelo con el pie. Ella está destruyendo la familia. Una rompehogares. Quiere alejarte de tu madre. Elena cerró la cremallera de su bolso y se volvió hacia la suegra. La que destruye eres tú, Marta. Tú decidiste que podías mandar en nuestra vida. Te instalaste en nuestro piso, ocupaste nuestra habitación, nos echaste a la cocina. Me criticas todos los días, dices cómo cocinar, cómo limpiar, qué comprar. Yo solo estoy tomando una decisión, me voy y me llevo a mi esposo. ¿Cómo te atreves? El rostro de Marta se puso rojo. Yo quería ayudar. Pensaba en ustedes. Pensabas en ti, dijo Elena fríamente. Alquilaste tu piso por $380, te viniste a vivir gratis con nosotros. Ahora ahorras, te compras viajes y ropa, mientras Carlos y yo dormimos en la cocina y te servimos. Yo no, Marta tartamudeó. Carlos, dile algo. Carlos estaba en medio de la cocina, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. Pálido, sudando. Elena, por favor hablemos. No hay nada que hablar, repitió ella, levantando su bolso. Ya decidí, o vienes conmigo, o te quedas con tu madre. Pero entonces se acabó. Se acabó nuestro matrimonio. ¿Qué? Dio un paso hacia ella. Elena, no puedes simplemente. Si puedo, sus ojos se encontraron. No voy a seguir viviendo en un sitio donde me humillan, donde duermo en la cocina y tu madre en nuestra cama, donde no soy la dueña de mi vida, sino una sirvienta. Marta se lanzó hacia su hijo y le agarró la mano. Carlos, no me dejarás. No te irás con ella. Soy tu madre. Carlos permaneció en silencio. Miraba a Elena con una confusión tan profunda que casi le dio lástima. Casi. Este piso es alquilado, añadió Elena. Yo pago la mitad, $125 al mes. Si me voy, Carlos tendrá que pagar todo. 450 gana, 250 del alquiler, 60 de servicios. Le quedarán 140 para comer y todo lo demás. Así que ustedes dos se quedarán solos. Tú y tu hijo. Él trabajando 12 horas. Llegando tarde. Y tú haciéndole sopas, feliz. Y yo me iré a alquilar una habitación. Marta soltó la mano de su hijo y miró a Elena con horror. Tú no puedes. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Pero, Marta miró alrededor, desorientada. Este piso es mío ahora. Este piso no es de nadie, respondió Elena. Está alquilado. Y si me voy, ustedes tendrán que pagar los 250. ¿Estás lista para pagar $125 de tu pensión? El rostro de Marta se desfiguró. Abría la boca, la cerraba, pero no salía ninguna palabra. Exacto, asintió Elena. Así que decidan. O vuelves a tu piso, o me llevo a Carlos y te quedas sola. Pero pagar, vas a pagar igual. Carlos, Marta volvió a agarrarle la mano, esta vez con desesperación. Hijo, tú no me vas a dejar, ¿verdad? ¿No te vas a ir con ella? Carlos miró a su madre, luego a su esposa. Guardó silencio. Largo. Elena vio cómo luchaba consigo mismo, cómo se partía entre las dos mujeres más importantes de su vida. Decide, dijo ella serenamente. Ahora mismo. O vienes conmigo, o te quedas con tu madre. No hay tercera opción. Pero, Elena, intentó sonreír, sin éxito. ¿A dónde vamos a ir?
No tenemos dinero para otro lugar. Yo sí tengo. Sacó el teléfono y le mostró la conversación con su amiga. Encontré una habitación por $100 al mes. Es pequeña, pero nos servirá mientras ahorramos para algo mejor. Él leyó el mensaje y se quedó aún más pálido. ¿Tú ya lo habías decidido? Sí, hace días. Solo esperaba que tú hicieras algo, pero no hiciste nada. Yo pensé que todo se arreglaría solo. Nada se arregla solo, respondió Elena firmemente. No mientras no aprendas a decirle no a tu madre. Y tú no sabes. Por eso tomo la decisión por los dos. Marta se lanzó hacia su nuera. No tienes derecho. Soy su madre. Yo. Ya lo dijo. Es su madre, la interrumpió Elena, lo repitió unas 10 veces en 5 minutos. Pero yo soy su esposa. Y no voy a compartir a mi marido con usted. No voy a dormir en una cocina mientras usted duerme en nuestra cama. No voy a aguantar más críticas ni humillaciones. Se acabó. Tomó su bolso y se acercó a la puerta, donde estaba la maleta de Carlos. ¿Vienes o no?, preguntó sin volverse. Carlos estaba en medio de la cocina. Su madre le sujetaba la mano, suplicante. Elena esperaba. Sentía el corazón golpearle en el pecho, las manos temblarle un poco, pero se mantenía firme. Todo se decidiría ahora. Carlos, susurró Marta, no abandonarás a tu madre, ¿verdad? Él la miró. Luego miró a Elena. Volvió a mirar a su madre. Tragó saliva, se pasó la lengua por los labios. Mamá, dijo en voz baja, perdóname. Y soltó su mano. Marta retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Perdóname, mamá, repitió él, más fuerte. Yo me voy con Elena. No. Marta se agarró a la mesa. No puedes. Soy tu madre. Precisamente por eso tenía que haberte dicho no desde la primera llamada. Carlos bajó la mirada. Debí decirte que no podías venir. Pero tuve miedo. Y ahora Elena tiene razón. Nos vamos. Se acercó a su esposa, tomó la maleta. Vámonos. Marta corrió hacia ellos. Esperen, no pueden dejarme. ¿A dónde voy a ir? A su piso, respondió Elena. Llame a los inquilinos, dígales que cambió de idea. O siga alquilándolo y alquile usted una habitación. Tiene $380 al mes. Le alcanza. Pero yo estaba ahorrando. Chilló Marta. Quería ir al balneario, quería comprarme ropa nueva. Entonces vuelva a su casa y siga ahorrando. Elena abrió la puerta. O quédese aquí, pero pague los $125 de su parte. Elija. Yo no puedo pagar $125. Mi pensión es de 220. ¿De qué voy a vivir? Ve. Elena salió al pasillo. Tendrá que volver a su piso. Adiós, Marta. Carlos salió también, arrastrando la maleta. La suegra corrió detrás de ellos, agarrando a su hijo del brazo. Carlos, espera. Hablemos otra vez. Mamá, suéltame. Él suavemente se apartó. De verdad tenemos que irnos. ¿A dónde? ¿Con ella? ¿Con ella? Ella destruyó nuestra familia. No, mamá, Carlos negó con la cabeza. La destruí yo, por no saber decirte no. Perdón. Bajó las escaleras. Elena iba a su lado, sujetando su bolso. La voz de Marta resonaba arriba, gritando cosas que Elena ya no distinguía. Ella solo bajaba un peldaño tras otro. Y con cada paso, respiraba un poco más libre. Salieron a la calle. Atardecía, el cielo estaba gris, lloviznaba. Carlos dejó la maleta en el asfalto y miró hacia arriba. En la ventana de su antiguo apartamento estaba Marta, observándolos desde allí, el rostro torcido, los labios moviéndose sin sonido. ¿Crees que me perdonará?, preguntó Carlos en voz baja. No lo sé, respondió Elena, mirándolo, pero ya no importa. Lo importante es que tomaste una decisión. Él asintió. Luego la abrazó con fuerza, con desesperación. Perdóname por no haberlo hecho antes. No importa, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Lo importante es que lo hiciste ahora. Se quedaron bajo la lluvia abrazados, mientras la silueta de Marta seguía fija en la ventana. Elena levantó la vista y la miró. La suegra la observaba con un odio tan puro, tan desnudo, que un escalofrío recorrió a Elena. Pero no apartó la mirada. Después tomaron un taxi y se marcharon. Carlos guardó silencio todo el camino, mirando por la ventanilla. Elena le sostenía la mano. Aún no terminaba de creer que había ocurrido, que realmente había hecho la maleta y se había ido, que Carlos había ido con ella, que eran libres.
La habitación que les consiguió la amiga quedaba en una casa en las afueras, pequeña, unos 12 metros, con una cama estrecha, una mesa, un armario y una minizona de cocina en la esquina. El baño era compartido, pero aquel espacio era suyo, solo suyo. Entraron, guardaron algunas cosas en el armario. Carlos se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué hice?, murmuró. Lo correcto. Elena se sentó a su lado. Mamá ahora va a odiarme. Tal vez, o tal vez lo entienda algún día. Él negó con la cabeza. No lo va a entender. Pensará que la traicioné. No la traicionaste. Elegiste tu vida. Elegiste a tu familia. Carlos levantó la mirada. ¿Y si me equivoqué? No te equivocaste, dijo Elena con firmeza. Créeme. Se quedaron allí sentados, de la mano, mientras oscurecía poco a poco. Elena pensaba en que al día siguiente tendría que llamar a la dueña del apartamento y avisarle de que se iban. Pensaba también en Marta, que tendría que pagar sola o regresar a su piso, que seguramente llamaría, lloraría, suplicaría, exigiría. Pero Elena ya había tomado su decisión, y no pensaba retroceder. Aquella noche, Carlos recibió un mensaje de su madre, muy largo, lleno de reproches y llanto. Elena vio cómo él lo leía, cómo se le helaba el rostro, cómo le temblaban las manos. ¿Qué dice?, preguntó ella. Que la abandoné, que soy un hijo ingrato, que me sacrificó toda la vida y yo la traicioné por una cualquiera. ¿Una cualquiera?, repitió Elena. Soy tu esposa. Lo sé, dijo él, dejando el teléfono, pero duele leer eso. No lo leas. Silencia el teléfono. Él asintió y apagó las notificaciones. Se acostaron en la cama estrecha, abrazados. Carlos tardó en dormirse, se movía, suspiraba. Elena, en cambio, durmió profundamente. Por primera vez en semanas. Por la mañana despertaron con el sol entrando por la pequeña ventana. Carlos miró a Elena y, de repente, sonrió. Una sonrisa tímida, pero sincera. ¿Sabes? No está tan mal aquí. Sí, sonrió ella también. Está bien. Se levantaron, se lavaron en el baño compartido, tomaron café en su pequeña cocina. Carlos miraba por la ventana y de pronto dijo: «Debo llamar a mamá, saber cómo está». «Llámala», respondió Elena. Él marcó el número. Marta contestó al cabo de un rato. La voz le salió fría, ajena. «¿Qué quieres?» «Mamá, hola. ¿Cómo estás?» «¿Cómo estoy?» «Muy bien. Sentada aquí sola, pensando cómo voy a pagar este piso». «Mamá, ¿puedes volver al tuyo?» «Claro que puedo. Pero ya les di las llaves a los inquilinos, firmé el contrato. Ahora tengo que esperar un mes entero a que se vayan. Pero puedes hablar con ellos». «No puedo nada, todo es por tu mujer. Ella te alejó de mí». «Mamá, no es así». «Sí es. ¿Y sabes qué? No me llames más. Ya no tengo hijo». Cortó la llamada. Carlos se quedó con el teléfono en la mano, pálido. «Dijo que ya no tiene hijo», susurró. Elena se acercó y lo abrazó. «Lo dice por rabia. Se le pasará con el tiempo». «No estoy seguro», él apoyó la frente en su hombro. «Pero aunque no se le pase hice lo correcto, ¿verdad?» «Sí», afirmó Elena. «Hiciste lo correcto». Y ella lo creía. Creía que tarde o temprano Marta entendería que no puede manejar la vida ajena, que su hijo tiene su propia familia y sus propios límites. Y si no lo entendía, pues así sería. Lo importante era que ella y Carlos estaban juntos, en una habitación pequeña, sin comodidades, pero juntos. Y eso era lo que importaba. Pasaron 2 días. 2 días que vivieron en su nueva habitación, acostumbrándose al poco espacio, al baño compartido, a los sonidos detrás de las paredes. Pero, pese a las incomodidades, los dos sentían alivio. Allí no estaba Marta con sus críticas. Allí era su espacio, por pequeño que fuera. Carlos iba al trabajo y volvía cansado, pero ya no con ese cansancio que lo aplastaba antes. Elena notó que estaba más tranquilo, que fruncía menos el ceño, que a veces incluso tarareaba bajo la ducha. Ella misma sentía cómo se le quitaba un peso del alma. Ya no tenía que estar alerta, ni esperar comentarios hirientes, ni justificar cada pequeño detalle. El miércoles por la noche, llamó Marta. Carlos vio el nombre en la pantalla y dudó. Finalmente, contestó. «Hola, mamá». «Carlos», la voz de Marta temblaba. «Necesito tu ayuda». «¿Qué pasó?» Él se irguió, tenso. «No puedo quedarme aquí. Este piso es demasiado caro.
La dueña quiere que pague el mes completo y no tengo dinero. No puedo echar a los inquilinos de mi apartamento, tienen contrato de 3 meses. No tengo a dónde ir. Carlos miró a Elena. Ella estaba junto a la zona de cocina, observándolo. Mamá, ¿y el dinero que recibiste del alquiler? Los $380 del primer mes. Silencio. Luego Marta murmuró, con voz culpable. Me lo gasté. ¿En qué? Carlos frunció el ceño. Solo pasaron 2 semanas. Compré una estadía en un balneario, admitió Marta. Y un abrigo nuevo. Pensé que viviría con ustedes gratis y ahorraría mi pensión. Y ahora no tengo con qué pagar este piso. Carlos se llevó la mano a la cara. Mamá. Yo no pensé que te irías, en su voz apareció desesperación. Soy tu madre. Contaba contigo. Mamá, no puedo ayudarte, respondió él con firmeza. Apenas tenemos para nosotros. Pero no tengo a dónde ir. Gimió Marta. ¿Quieres que termine en la calle? Claro que no, pero tienes tu propio piso. Puedes volver cuando termine el contrato dentro de 3 meses. ¿Y dónde voy a vivir esos 3 meses? Prácticamente gritó. Alquila una habitación o pide a una amiga que te reciba. ¿A amigas? El grito se volvió estridente. ¿Tengo que humillarme y pedir refugio? Mamá, no sé qué más proponerte. Carlos suspiró, agotado. Elena y yo ahora pagamos $100 por una habitación. No podemos llevarte con nosotros. ¿No pueden o no quieren? Marta rompió a llorar. Me abandonaste, Carlos, por culpa de ella. Mamá, basta, dijo él apretando los dientes. Elena no tiene la culpa. Tú decidiste alquilar tu piso sin consultarme. Tú gastaste todo el dinero en un balneario y un abrigo en vez de guardarlo para tu alojamiento. Soy tu madre, gritó Marta. Te di toda mi vida. Lo sé, mamá, y te lo agradezco. Pero no puedo vivir como tú quieres. Yo tengo mi propia familia. ¿Familia? Sollozaba ella. ¿Qué familia? ¿Esa muchacha que te alejó de tu madre? Esa muchacha es mi esposa, respondió Carlos con frialdad. Y la elegí a ella. Perdóname, mamá, pero es mi decisión. Vas a arrepentirte, gritó Marta. Ella te va a dejar, ya lo verás. Y cuando vuelvas arrastrándote, yo no te recibiré. Está bien, mamá, cerró los ojos, agotado. Si eso pasa, no volveré arrastrándome, me las arreglaré solo. ¿Solo? Lloró aún más fuerte. No podrás sin mí. Sí podré, mamá. Adiós. Colgó y se dejó caer en la cama. Elena se acercó, se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. Duele. Mucho, apoyó la cabeza en su hombro. Pero es lo correcto. Sí, ella le besó la coronilla. Lo es. Permanecieron así un rato, en silencio. Luego Carlos se enderezó y la miró. ¿Sabes? Me di cuenta de algo. Toda la vida mamá me dijo que le debía todo, que me había criado, y que ahora yo tenía que cuidarla. Y yo lo creí. Pensaba que si no hacía lo que ella quería, era un mal hijo. ¿Y qué piensas ahora? Preguntó Elena suavemente. Ahora creo que cuidar y dejar que controlen tu vida son cosas distintas. Puedo ayudarla con dinero, visitarla, llamarla, pero no tengo por qué sacrificar mi familia para que ella esté cómoda. Elena sonrió. Es bueno que lo entiendas. Gracias a ti, él tomó su mano. Si no hubieras hecho esa maleta, yo habría seguido aguantando y al final nos habríamos separado. Probablemente, admitió ella, porque yo no habría soportado más. Lo sé, apretó sus dedos. Perdóname por haber llegado tan lejos. No pasa nada, ella se apoyó en él. Lo importante es que terminó bien. Al día siguiente, en el trabajo de Elena, la llamó una mujer desconocida. Se presentó como Rosa, amiga de Marta. Perdona que moleste, su voz era compasiva. Marta me dio tu número. Está muy mal, llora, no come, dice que su hijo la abandonó. Elena salió al pasillo para hablar sin que nadie escuchara. Rosa, entiendo que te dé pena, pero no conoces toda la situación. Sé que no se abandona a una madre, respondió Rosa con reproche. Marta dedicó toda su vida a su hijo y él la rechazó por su esposa. No es así, Elena apretó el teléfono. Marta se instaló en nuestra casa sin preguntar, ocupó nuestra habitación, nos echó a la cocina y se comportó como la dueña. Mi marido y yo tenemos derecho a nuestra vida. Pero es la madre. Rosa alzó la voz. ¿Cómo se le puede decir que no? Se puede, respondió Elena firmemente. Cuando una madre no respeta los límites, cuando intenta controlar la vida de un hijo adulto y su familia.
Carlos no abandonó a su madre, solo eligió su vida. Eres una desalmada, bufó la mujer. Marta tenía razón sobre ti. Puede ser, Elena no discutió, pero es asunto nuestro. Adiós, Rosa. Colgó y respiró hondo. Le temblaban las manos, el pecho le dolía, pero no se arrepentía, ni de lo que dijo, ni de lo que hizo. Esa noche se lo contó a Carlos. Él frunció el ceño. ¿Mi madre manda a sus amigas para que te ataquen? Parece que sí. Es muy bajo, negó con la cabeza, pero no me sorprende. Mamá siempre supo manipular. ¿Y qué hará si llama a otra? Les diré lo mismo, la abrazó. Nuestra vida es nuestra. La decidimos nosotros. Pasó otra semana. Marta no llamó más, pero Carlos supo por conocidos que al final encontró dónde vivir. Una de sus amigas la acogió temporalmente hasta que terminara el contrato de alquiler de su propio piso. Carlos suspiró aliviado al enterarse. Bueno, entonces significa que todo se le arregló, dijo él a Elena durante la cena. Sí, asintió ella, y eso es bueno. Pensé que estaría llamando, rogando, viniendo, removió el tenedor en el plato, pero simplemente desapareció. Está ofendida, Elena se encogió de hombros. Espera que tú mismo vayas a pedirle perdón. No va a pasar, levantó la mirada. No voy a pedir perdón por elegir a mi esposa. Y haces bien, ella sonrió. Terminaron de cenar, lavaron los platos y luego se sentaron en la cama a ver una película en el portátil. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Carlos y pensó lo bien que se sentía estar así, solos, sin miradas ajenas, sin comentarios constantes. ¿Sabes?, dijo Carlos de pronto, he estado pensando que tal vez podría buscar un trabajo extra los fines de semana, para ahorrar más rápido y alquilar un piso normal. Ya trabajas demasiado, Elena levantó la cabeza. No tienes que agotarte aún más. Pero quiero que tengamos nuestro propio espacio, la miró serio, para que no tengas que vivir así, tan apretados. Aquí estoy bien, ella cubrió su mano con la suya, porque tú estás aquí, y nadie más. Él sonrió y la besó. Eres increíble. No, negó ella. Solo sé lo que quiero y no me da miedo luchar por ello. Por eso te amo. Él la abrazó más fuerte. Terminaron la película y se acostaron. Elena cerró los ojos pensando en cómo había cambiado la vida. Ahora vivían en una habitación diminuta, tenían menos dinero que antes cuando compartían el alquiler del piso, pero estaban juntos, de verdad juntos, sin terceros, sin interferencias, sin tensión constante. Y valía la pena. Unos días después, Carlos decidió llamar a su madre. Marta tardó en responder, su voz era seca, distante. ¿Qué quieres, Carlos? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Supe que estás viviendo con Rosa. Sí, estoy. Al menos ella tuvo la decencia de no dejarme en la calle, a diferencia de mi propio hijo. Carlos apretó la mandíbula, pero se contuvo. Mamá, no te dejé en la calle. Solo que no podía aceptar tus condiciones. ¿Qué condiciones? Bufó ella. Yo solo quería vivir un tiempo con mi hijo y ahorrar. ¿Qué tiene de malo? Que ocupaste nuestra habitación, nos mandaste a la cocina y te comportabas como si fueras la dueña, respondió Carlos con calma. Que criticabas a Elena todo el tiempo, que te metías en todo, y que nunca preguntaste si nos venía bien, solo anunciaste que ibas a vivir en nuestra habitación. Soy tu madre, tengo derecho, escupió Marta con frialdad. No, mamá, negó él suavemente. Tienes derecho a pedir ayuda, pero no a exigir que vivamos como a ti te conviene. Hubo un silencio. Luego la voz de Marta salió envenenada. Eso te lo metió en la cabeza esa mujer, tu mujercita. No, mamá, yo lo entendí solo. Elena solo me ayudó a verlo. Pues bueno, la voz de Marta se volvió aún más fría. Si ya lo entendiste todo, sigue viviendo con tu esposa. Yo me las arreglaré sin ti. Mamá, no quiero pelear, intentó suavizar él. Solo quiero que entiendas. Tengo mi familia, y no puedo sacrificarla por tu comodidad. Ya veo, dijo ella, cortante. ¿Ya terminaste? Sí. Entonces adiós. Colgó. Carlos bajó el teléfono y suspiró hondo. Elena, sentada a su lado, le tomó la mano. Dijiste exactamente lo correcto. Lo sé, asintió él. Solo da tristeza. Esperaba que algún día lo entendiera. Quizá lo haga, con el tiempo, cuando se le pase. Tal vez, dijo él, aunque no parecía muy convencido. Pasaron unos días más. Carlos ya no llamaba a su madre, y ella tampoco lo llamaba a él.
Elena sabía que eso lo angustiaba, pero no lo presionaba, no lo obligaba a dar el primer paso. Él tenía que decidir por sí mismo cómo quería llevar su relación con su madre de ahora en adelante. Una mañana, mientras Elena se preparaba para ir al trabajo, Carlos dijo: «¿Sabes? He estado pensando, ¿y si intentamos sacar una hipoteca? Aunque sea para un piso pequeño, un estudio en las afueras». Elena se abrochó la chaqueta y lo miró. «¿Tenemos ahorros?» $200, se rascó la nuca. «Es poco para la entrada, pero quizá encontremos un banco con requisitos bajos. Probemos», sonrió ella. «Peor no será». «Eso pienso», él la abrazó. «Quiero que tengamos un hogar nuestro, que nadie pueda venir y decir que es el dueño». «Lo tendremos», ella lo besó. «Te lo prometo». Esa misma tarde, cuando Elena regresó del trabajo, encontró a Carlos sentado frente al portátil, concentrado. «¿Qué miras?» «Programas de hipotecas», no apartaba la vista de la pantalla. «Encontré algunos bancos que dan créditos con una entrada del 10%. Si el piso cuesta 23,000, la entrada son 2,300. Tenemos 200, en un par de meses juntamos el resto y podemos solicitar». Elena se inclinó para mirar la pantalla. «¿Lo dices de verdad?» «Muy en serio», él se volvió hacia ella. «Estoy cansado de alquilar. Quiero algo nuestro». «Entonces intentémoslo», asintió. «Estoy de acuerdo». Se abrazaron y Elena sintió calor por dentro. Tenían una meta, pequeña, pero suya. Iban a ahorrar, presentar solicitudes, buscar opciones. Y tarde o temprano tendrían su propio hogar. Una pequeña fortaleza donde nadie podría entrar sin permiso. El fin de semana fueron a ver varios pisos. Todos eran pequeños, en edificios viejos, lejos del centro. Pero eran oportunidades. Elena caminaba por las habitaciones vacías imaginando dónde iría la cama, dónde el armario, dónde la mesa. Carlos hacía fotos, preguntaba por los documentos, por el estado del edificio. Se sentían adultos de verdad, tomando decisiones importantes. En el autobús de regreso, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Carlos. «¿Te imaginas? Pronto tendremos nuestro piso». «Me lo imagino», él sonrió. «Y nadie nos echará de ahí. Ni dirá que es el dueño. Ni criticará tu sancocho». Ella rió. «Y nadie escuchará tus ronquidos excepto yo». «Oye, yo no ronco», protestó él teatralmente. «Si roncas», le dio un codazo, «pero ya me acostumbré». Cuando llegaron a su habitación, Carlos revisó su móvil. Había un mensaje de su madre. Lo abrió, lo leyó y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Mamá dice que en 2 meses termina el contrato con los inquilinos y que volverá a su piso, y que nunca más me pedirá ayuda». «¿Y qué vas a contestarle?». Carlos lo pensó y luego empezó a escribir. No quiso que Elena mirara, pero cuando envió el mensaje se lo mostró. «Mamá, me alegra que todo se haya arreglado. Si necesitas ayuda con la reparación, con comida o con algo más, te ayudaré, pero no volveremos a vivir juntos. Tengo mi propia familia y debo cuidarla. Espero que lo entiendas. Te quiero». Elena lo leyó y asintió. «Está bien, está sincero». Él guardó el teléfono. «Ya no puedo seguir cediendo. Estoy cansado». «Y haces bien», ella lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti». Marta respondió horas después. Solo una palabra: bien. Nada más. Ni reproches, ni lágrimas, ni manipulaciones. Solo bien. Carlos le mostró el mensaje a Elena y ella sonrió. Creo que de verdad lo entendió. O simplemente se cansó de discutir. Él se encogió de hombros. «Pero ya me da igual. Lo importante es que dije lo que siento». «Eso es lo que importa», asintió Elena. Se acostaron en su cama estrecha, abrazados. Afuera soplaba el viento, un perro ladraba a lo lejos, pero en su pequeña habitación había calma y silencio. Elena cerró los ojos y pensó en lo extraña que era la vida. Un mes atrás dormía en un sofá de cocina, soportaba las críticas de su suegra y creía que eso nunca acabaría. Y ahora vivían en un cuartito alquilado, ahorraban para una hipoteca y hacían planes para el futuro. A veces, para cambiar algo, solo hace falta hacer una maleta, y no tener miedo de irse. Sonrió en la oscuridad y se abrazó aún más a su marido. Él la estrechó y susurró. «Gracias por no dejar que cometiera un error». «Cuando quieras», susurró ella. Y se durmieron tomados de la mano, en aquella habitación minúscula y no muy cómoda, pero suya, solo suya. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta
y suscríbete al canal.